hora de programa. Ens acompanya Juan José Tenorio, que s'ha quedat amb nosaltres en aquesta tertúlia. Senyor Tenorio, molt bon dia de nou. Buenos días de nuevo. I ens acompanya de moment Xisco Cardona, també, molt bon dia. Hola, molt bon dia. En teoria la Jacinta Galindo també, no sé si ha tingut problemes en sa moto o no sé si és que hi ha molt de tràfic en aquestes hores, però bueno, diferents qüestions. Comentava ja aquesta notícia de darrera hora, la sentència s'auto de la sala d'apel·lació del Tribunal Suprem que confirma la decisió de que no se pot aplicar la amnistia en Carles Puigdemont per delicte de malversació. És a dir, el senyor Puigdemont que de moment es queda sense aquesta amnistia que l'havia promès el senyor Sánchez. No sé, una primera valoració d'aquesta notícia de darrera hora. Bueno, yo creo que es noticia aquello que no debería de ser noticia, que la justicia ha hecho justicia. Y por lo tanto, a pesar de que el gobierno ha amnistiado parte de los delitos de un delincuente, en este caso llamado Puigdemont, al final se ha terminado haciendo justicia parcialmente. Siempre es de agradecer que al final la justicia prevalezca, pero en este caso lo que este hecho pone delante de todos es la debilidad del gobierno, que a estas horas está en un proceso en el que se tambalea, porque sin los apoyos de Puigdemont, de Junts, el gobierno tiene muy difícil salir adelante. Chisco, bueno, donamos la bienvenida también a Jacinta Galindo. Jacinta, ¿cómo estás? Ay, buenos días. ¿Qué ha pasado hoy? Retrasado. ¿Qué ha pasado? ¿La moto no arrancaba? No, he puesto gasolina, he intentado sacar la llave y he trabado el tapón de la gasolina. ¿Te ha quedado la llave dentro o cómo? No, al final el gasolinero me ha ayudado y es que se había encajado la llave y me ha costado abrirlo, cerrarlo, porque no era abrirlo, era cerrarlo. Lo que no te pase a ti no sí, pasa me llaman las dramas. Pero bueno. Chisco, estábamos hablando, Jacinta, os pido una primera valoración de esta noticia que se ha producido hace muy poco, noticia de última hora, y es que la sala de apelación del Tribunal Supremo pues confirma, ¿no?, que no se puede aplicar la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación. Es un auto que se acaba de conocer ahora hace muy pocos minutos por parte de esta sala de apelación del Supremo. Xisco Cardona, que d'això sap un poc, ens pot il·luminar sobre aquesta qüestió. Bueno, sobre aquest tema i sobre molt d'altres que fa referència al Tribunal Constitucional, hi ha que explicar, antes hi ha que fer una petita introducció. El Tribunal Constitucional no forma part del poder judicial. Val? Això és una cosa que la gent té que tenir clara. El màxim òrgan judicial a Espanya i la darrera instància en tots els processos és el Tribunal Suprem. El Tribunal Constitucional és que es regeix per la pròpia llei orgànica del Tribunal Constitucional, només és per assegurar les garanties de drets fonamentals que guarda la Constitució espanyola. Per tant, si en un procés judicial s'ha conculcat un dret fonamental constitucional, el Tribunal Constitucional pot intervenir. Però si no, no. És a dir, el Tribunal Constitucional no és un òrgan judicial d'ulterior instància. És a dir, la darrera instància és el Tribunal Suprem. Ara, si durant un procés judicial, com durant un procés administratiu, com qualsevol cosa, s'ha conculcat un dret constitucional, sí que el Tribunal Constitucional pot intervenir. Però el govern actual ha convertit el Tribunal Constitucional en un òrgan judicial més de darrera instància, i no és així. A més, això ho clarifica molt bé la llei orgànica del Tribunal Constitucional. Dit això, s'hauran fixat que en Cándido Conde Pumpido ha reculat una mica aquests dies, perquè el Tribunal Suprem ha dit no només no se pot aplicar l'amnistia al senyor Puigdemont, sinó que li ha dit ojo en Cándido Conde Pumpido, ojo en el que vostè fa, perquè si no el processarem nosaltres a la sala segona del Tribunal Suprem. Perquè en Cándido Conde Pumpido, per molt president del Tribunal Constitucional que sigui, no és inviolable com a cap de l'Estat. Per tant, en Cándido Conde Pumpido, com a president del Tribunal Constitucional, pot ser processat per la sala segona del Suprem, que és la sala
de lo penal, amb totes les garanties, i després el Tribunal Constitucional no el podria salvar, perquè si ell no compleix en la llei orgànica del Tribunal Constitucional, evidentment està cometent un il·lícit penal que és susceptible de ser jutjat per la Sala Segona del Suprem. I això li han explicat, és a dir, dit en plata, o dit en pla, el Suprem li ha dit en Cándido Conde Pumpido de què morirà si no fa el que ha de fer. I en Cándido Conde Pumpido, que no té un pèl de tonto, perquè també és magistrat del Suprem, ha donat una passa enrere. Aquí també vull dir que hi ha un joc, un foc cruzat, que no té res a veure amb el govern ni amb la política. I és que en Cándido Conde Pumpido volia ser el president de la Sala Segona del Suprem i no el van deixar. Sí, aquí hi ha qüestions també... Hi ha qüestions personals, sí, hi ha jocs subterranis... i tal, sí, senyor. Hi va haver un intent d'en Cándido Conde Pumpido de ser president de la Sala Segona del Suprem i el Consell no el va deixar. Després el govern el va premiar, perquè era dels seus, amb la plaça del Tribunal de Magistrat del Tribunal Constitucional i després va ser president. I després diu una altra cosa. Com sabeu, fixeu-vos bé, si el Tribunal Constitucional no forma part del Poder Judicial ni de l'estructura orgànica dels tribunals d'Espanya, que hi ha magistrats del Tribunal Constitucional que no són jutges, que no són magistrats, que són professors universitaris, que són juristes de prestigi, però que no formen part de la carrera judicial. És a dir, que per tant, ojo, per part del govern, emprar el Tribunal Constitucional com l'òrgano de darrera instància, perquè no ho és. Té unes funcions molt concretes que estan determinades en la llei orgànica del Tribunal Constitucional, que clarifica molt bé. I clar, i evidentment, si no se compleixen com a tal, evidentment poden ser processats i poden ser jutjats, perquè en Cándido Conde Pumpido, per molt de poder que tingui, no és inviolable. Inviolable només és el rei, el cap de l'estat. Jacinta. Me ha dejado ahí con la explicación. Increíble, ¿eh? Como esto no lo sabe la mayoría de la gente. ¿Sabes? Que el último es el de justicia. El Supremo. El Supremo. Bueno, es que el Tribunal de... yo creo es que el Constitucional está integrado por... por designaciones políticas, no hay jueces, pero hay otros que no son jueces, es decir, es un órgano, no debería ser así, iba a decir, pero es un órgano político. Es un órgano, tristemente, es un órgano político. O la izquierda, yo creo que en general lo han convertido. Porque iba a decir la izquierda, pero también el PP cuando ha estado. En general, los partidos tienen este vicio y esta mala costumbre de intentar controlar esos órganos que en teoría deberían ser absolutamente neutros, institucionales. Perdónate, pero muy brevemente. Esto pasa algo parecido como lo que pasó con la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial en el año 85 por Felipe González. Pero si en la transición se hizo muy bien, que los jueces le dijeron a los jueces, pero la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial del año 85 por Felipe González cambió todo esto y a los jueces, es decir, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano máximo de gobierno de los jueces, los eligen los políticos. Por lo tanto, claro, si vamos prostituyendo los órganos que están muy bien pensados y muy bien creados, como es el Tribunal Constitucional, que tiene su función muy específica, pero si tú lo vas adulterando, lo vas prostituyendo, claro, al final aquí se genera una confusión tremenda. De todas maneras, la prostitución del Tribunal Constitucional no se iba a producir por primera vez ahora. Ya se habría creado un precedente. Cuando un terrorista de ETA tenía que ser trasladado a España, ya el Tribunal Constitucional fue un órgano que se introdujo en aquello que no es de su incumbencia, porque no, y marcó un camino que ahora Sánchez ha entendido que podía seguir transitando, el camino de prostituir al Tribunal Constitucional, que no es una instancia judicial. Y por lo tanto, esta situación lo que hace, por un lado, es clarificar quién es quién en cada lugar. ¿Quién es el Tribunal Supremo y quién es el Tribunal Constitucional? ¿Para qué sirve el Tribunal Constitucional y para qué sirve el Supremo? Pero sobre todo lo que crea es un problema político. Porque ahora el gobierno tiene un problema. El delincuente en el que se sostenía
Puigdemont, sigue siendo delincuente, tiene que ser juzgado. Y por lo tanto esto puede conllevar que el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados pierda definitivamente la mayoría y se vea abocado a tener que convocar elecciones, salvo que su amigo Feijóo le ayude. Pues yo no creo que convoquen elecciones, ¿eh? Estos no se van ni con agua caliente. Que va, pase lo que pase, pero si ahora... De momento está por la China y por Vietnam. Sí. Por cierto, ayer haciendo en el mausoleo del dictador comunista Ho Chi Minh, haciendo una ofrenda floral. Aquí exhuma los restos del dictador Franco, pero se va a rendir pleitesía al dictador vietnamita, comunista, Lo que Ho más Chi me Minh. impresionó... Es todo coherencia lo de nuestro... y además le pilla ahora en China, que es el archienemigo de Trump, cuando Trump ayer anunció que de momento dejan en stand-by lo de los aranceles. Es fantástico. Yo no sé el camello de dónde lo ha sacado, pero sé si malo lo es, ¿eh? Lo que más me impresionó fue cuando inclinó la cabeza ante el dictador en su tumba. Hostia, y es Esto que veis me unas emocionó. cosas, os fijáis en unos Me detalles, emocionó. yo veo más No, el es trasfondo tremendo. político de Es- eso, ¿no? Más que esos detalles es- mínimos, ¿no? Es tremendo, la verdad es que es tremendo este hombre. Pero bueno, yo en eso estoy con Jacinta. Yo, que nadie se llame a engaño, no va a convocar elecciones. ¿Qué va? Él sabe que si convoca elecciones pierde. Él hará todo lo que tenga que hacer. Y si tiene que cortar la cabeza a Pompidou, bueno, Pompidou era un presidente de la República Francesa, ¿verdad? Pobrecito Pero si le tiene que cortar la cabeza a Pompidou, se la va a cortar. Como si se la tiene que cortar a Tezanos, como si se la da igual. Él va a seguir ahí, aferrado a su silla, hasta el último día, hasta el último segundo. El otro día estaban comentando desde Estados Unidos, estaban diciendo que Sánchez lo que está haciendo con estos viajes a China y tal, todo con la intermediación de Zapatero, es prepararse, allanarse el camino, buscar una salida, porque él lo ha intentado todo. Él ha intentado ser secretario general de la OTAN, ha intentado muchas cosas en el mundo occidental y como no las ha conseguido, ahora está intentando conseguir hacer una especie de ser un poco de representante de China en el mundo occidental, como lo es Zapatero de Venezuela, ¿no? Es decir, está buscando su acomodo para cuando salga del poder, que va a salir. Es decir, así como no creo que convoque elecciones anticipadas, a no ser que hay una excepción, Jacinta, si me lo permiten. Hay una excepción. Que si tiene que convocar elecciones no será por voluntad propia, será porque los procesos judiciales que tiene ya van a ser tan obvios y tan fuertes contra él que no pueda sostener. Esto ahí podría haber una posibilidad, ahí sí que estaría de acuerdo con Tenorio, que puede una posibilidad de que adelantara elecciones, pero no por voluntad propia, sino porque los jueces ya le han metido en Daños colaterales. un callejón sin salida, ¿no? De su mujer, de su De su hermano, hermano, del sí. tal. Pero él piensa, los 2 años que me quedan los voy a aprovechar como pueda y luego me preparo el terreno para poder seguir viviendo. O de hará como la sopa. otra vez, se irá una semana a pensar. No, bueno, eso Al ya... rincón de pensar. Eso creo que ya está amortizado eso, pero bueno. Ahora se cumple un año, ¿no? Fue por estas fechas. Fue a pensar. Que se fue al rincón de Por pensar. estas, que se fueron 5 días de reflexión. Pues podría cogerse unos... Cual 20 Ana días Coreta más de se refugió y se... Porque lo tiene muy mal, ¿eh? Es un poco impredecible lo que Hizo va a hacer una este introspectiva. tío, ¿eh? También es Y muy luego- difícil saber lo que va a hacer, porque nosotros funcionamos con criterios racionales, de decir, bueno, siempre de una manera o de otra, muy legítimamente, cada uno desde su postura política, desde su pensamiento político, desde su opinión, pero todos intentamos aplicar unos criterios racionales, subjetivos, pero racionales, en torno a lo que puede ser, lo que puede pasar, lo que es más conveniente para la gente, para el país y tal. Él no funciona con todo esto. Y yo he dicho muchas veces a gente socialista, digo, os estáis equivocando porque este no es socialista, este es de sí mismo y os va a dejar el partido destrozado. Y es lo que vosotros no Personalista, sabéis. ¿no? De todas maneras, Personalista. Cardona, yo nunca he conocido a un socialista. Y mira que he convivido con ellos más de 25 años. Yo siempre he conocido a gente que lo que quería es a sí mismo. Cuando llegaba a ser alcalde de Palma, se quería a sí mismo. Cuando llegaba a ser presidenta del gobierno de la comunidad autónoma, se quería a sí mismo. No he conocido a un socialista nunca. Yo no diría un socialista, Juan, yo diría más bien un político. Yo sí. Porque hay socialistas, yo he sido socialista y he estado militando en el partido durante mucho tiempo,
por convicciones de herencia paternal y maternal, ¿no? De herencia de familia. Y la verdad es que el PSOE que yo seguía, que era Felipe González, era Guerra, era un PSOE de verdad, PSOE. Hoy en día es que el Partido Socialista... No todos los socialistas son iguales, ni todos los del PP son iguales. Yo quiero, si me lo permitís, aunque no los conozca personalmente, algún ejemplo tendría yo de algún socialista que sí, que ha buscado el bien común y el interés general. Tengo en mente ahora tengo alguna persona en Menorca, pero no lo voy a concretar tanto. Voy a poner dos ejemplos a nivel nacional. No conozco personalmente a ninguno de los dos, pero creo que dentro del socialismo son los que han buscado más el interés general, diría yo, ¿no? Es evidente que todas las personas, a la vez que buscamos el interés general, buscamos el personal también, ¿no? De una forma legítima, ¿no? Pero yo creo que estos dos han sobrepuesto el general por el particular, y son Paco Vázquez, que fue alcalde de La Coruña, diputado por el PSOE y embajador ante la Santa Sede. Quiero recordar que Paco Vázquez, cuando hubo una votación en el Congreso de los Diputados sobre el aborto, rompió la disciplina de voto en el Congreso de los Diputados y votó en contra. Fue sancionado y Felipe González le pagó la multa, le pagó la sanción. Pero él dijo que aquello atentaba contra su conciencia y aun a riesgo de perder el puesto. Ahora ya no entro en un debate si aborto no es. Simplemente un tema de conciencia de Paco Vázquez. Dijo que su conciencia era católico, es católico prácticamente, su conciencia no se lo permitía y hacía un acto de objeción de conciencia. Y chapó. Es decir, demostró que buscó el interés, lo que él creía legítimamente que era el interés general, ¿no? Y luego otro, que también socialista para mí, que creo que ha buscado más el interés general que el propio, ha sido Joaquín Leguina, que fue presidente de la Comunidad de Madrid. Yo creo que estos dos personajes, socialistas y tal, pues que entiendo yo que sí que son personas que se podría decir que han sobrepuesto el interés general por el particular. Yo añadiría... Pues has tenido mucha suerte. Bueno, también hay que recordar... No los conozco personalmente, Una figura como la de Félix Pons, que yo creo que todo el mundo pondera. Yo tampoco tuve la oportunidad de conocer a Félix Pons, pero es una persona, mallorquín que fue presidente, que fue presidente del Congreso de los Diputados y que todo el mundo que lo ha conocido ha ponderado, ¿no? Ese carácter neutral, institucional, ¿no? Por encima de las siglas de su partido, porque al final, pero si el problema de la política hoy en día es este, el problema de la política hoy en día es no saber discernir, separar lo que te ha permitido a ti llegar a una responsabilidad institucional de lo que supone luego realmente asumir, ¿no? Esa responsabilidad institucional. Es decir, efectivamente, tú te presentas con unas siglas, con un partido, con un programa, pero cuando tú asumes una responsabilidad institucional, pues escucha, el partido tiene que dar la parte, porque tú al final eres el presidente del Congreso de todos, eres el ministro del área que sea de todos, el director general de todos, el presidente de la comunidad autónoma de todos. Pero este es el problema. Claro, el problema es que se sigue ejerciendo como un como un sectario como más, como si fuese la presidencia del partido, cuando tú estás de presidente de la comunidad autónoma. Y esto no puede ser. Es decir, no puede ser, porque al final tú te debes a los intereses de todo el mundo. Tienes unas ideas, estás presentado con un programa, lo tienes que aplicar, perfecto, pero no puedes manejarte con un sectarismo como el que se manejan hoy en día los políticos, porque al final, entre ellos mismos, actuando de esa manera, es mi opinión, pues pierden crédito, credibilidad, la desafección de la gente respecto a lo que es la república y lo que es la manera de hacer política y de cómo funcionan las administraciones. Y así nos encontramos en esta situación en nuestro país, ¿no? Pero entonces, ¿para qué sirve? Disculpa, Juan, hago una puntualización. Entonces, ¿para qué sirve tanto asesor? Bueno, asesores que, en fin... Si estamos pagando asesores de los políticos, digo yo que tienen que servir para asesorarles, ¿no?
Bueno, hay asesores de todo tipo. Bueno, como en botica, sobran asesores, hay asesores buenos, hay asesores que no Ya, hacen pero nada, si estamos hay pagando- asesores por encargo, hay asesores por amistad. No sé bueno, esta mañana lo explicaba para los niños, el presidente de El Salvador, en Bukele, no sé si habéis tenido la oportunidad de escucharlo, que ayer reunía y congregaba un poco a sus ministros y en el despacho. Y de esta manera que lo explica Bukele, lo explicaba pero para los niños que lo entendieran los niños. Decía, aquí, antes de que hubiera gobiernos, esto era la anarquía y la guerra, o la selva, no la guerra. Decía, bueno, aquí había casas aquí, pero claro, había que hacer lugares comunes, ¿no? Había que construir carreteras o había que construir zonas comunes. Entonces, claro, la gente decía, no, esto yo no me preocupa. Para eso se creó, para que lo entienda todo el mundo, para eso se crearon las administraciones, los gobiernos. Entonces esos gobiernos reciben dinero de sus administrados y lo aplican para construir cosas, para dar servicios. Y dice, pero claro, ha llegado un momento que como eso ha ido creciendo tanto, y asesores, y hay que pagarle al otro, y favores, y tal, pues al final eso se ha convertido en ineficiente y la gente paga sus impuestos y no ven que se revierten esos impuestos. Lo explicaba para que lo entendieran los niños. Los ministros, se lo explicaba como ministros. si fueran niños, pero eso lo estaba explicando a sus ministros. De todas maneras, un político son dos cosas. Es hacer política desde sus valores y hacer gestión. Claro, la gestión es común para todos, pero los valores no. No puedes contentar a toda tu población porque tu población tiene diferentes valores y no puedes hacer blanco y negro al mismo tiempo para contentar a unos y otros. Félix Pons. Yo con Félix Pons tengo una anécdota, porque de los que no conozco, no los conozco, pero de los conozco, que en paz descanse, por cierto, que en el cielo esté, pero yo he sido concejal del partido, o no lo sé, pero yo he sido concejal del Partido Socialista, quiero decir. Cuando fui concejal del Partido Socialista, para ser concejal del Partido Socialista, tuve que ir al despacho de Félix Pons para decirme que no podía ser concejal del Partido Socialista porque era demasiado socialista. Quiero decir, él veía que la pureza en la gestión, en la forma de actuar, no era la que él precisamente tenía como bandera más importante. Dicho sea esto de paso, nosotros ahora mismo en España lo que tenemos es un Parlamento con un equilibrio de fuerzas determinado. Un país que lleva 2 años sin presupuesto, prorrogándolos. Un delincuente que es el que ejerce de balanza, de equilibrio, para que Sánchez, un presunto delincuente en estos momentos, siga gobernando. ¿Esto es sostenible? 2 presupuestos más, un país 2 años sin presupuesto, con un partido como el de Sumar, que en lugar de sumar se ha dedicado a dividirse todo lo que ha podido. La verdad es que uno puede hacer un análisis político. El mío es muy concreto. Sí, Juan, pero estamos ante el final de la legislatura. Ya, pero mientras todo esto está sucediendo de aranceles, de Trump, de tal, la gente de la Dana sigue sin cobrar las ayudas. Bueno, y los del Estamos volcán. desviando. Y los del volcán de La Palma. Y los del volcán de La Palma. Sí, y los del Cardasar. Y esto no tiene nada que ver con San Llorenç. San Llorenç. Bueno, los de San Llorenç creo que han recibido todas las ayudas. El problema de San Llorenç es que se dijo que se iba a hacer una serie de obras que esto en San Llorenç fue el 2018, ahora hablo de memoria, creo que fue el 2018, que 7 años después no se ha hecho nada. Los días posteriores a la tragedia había que arreglar el cauce, el torrent, s'havien de fer obres de tot tipus. 7 anys després no s'ha fet absolutament res. Pero hablaban de la Dana, disculpa Chisco, hablaban de la Dana ayer, o antes de ayer en un programa que vi, y decían que a día de hoy las únicas ayudas que habían llegado habían sido ayudas privadas, que habían llegado de inmediato, pero las ayudas institucionales todavía a día de hoy, ya han pasado, creo que han sido 5 meses, todavía no hay nada. Hay en genérico, es que no les da vergüenza. Sin entrar en particularidades de cada caso, en Valencia, señores descartadas aquí, allá o acullá, aquí partimos de un punto, o sea, tenemos un punto de partida que es de difícil resolución, que es que en España se ha construido, digamos, de manera anárquica y tenemos, perdón, cantidad de cauces, de ríos, de torrentes y demás,
pues que la gente ha construido en el borde, en el mismo límite, por encima de las posibilidades que había, y que ahora mismo todo esto es un peligro, ¿no? Pero han construido con permiso de los ayuntamientos, pueblos Chisco. que están... Sí, pero antes no era como ahora, ¿eh? Es decir, han construido pueblos, hay pueblos que están construidos sobre el cauce del río, pero desde hace multitud de años, que no había la administración que hay ahora. Es decir, oiga, ¿usted quiere construir? Ah, pues construya. Ya está, sabe que está encima del cauce, ¿eh? Que si un día baja una riada, se lo llevará. Ah, bueno, pues ya me arreglaré. Ah, pues venga, construya. Es decir, esto no hace tantos años que sucedía eso, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, claro, ¿cómo cambias pueblos, barrios? Es decir, esto es muy complejo, ¿eh? Muy complejo. Yo no tengo la varita mágica para resolver esto, porque hay situaciones que son verdaderamente muy complejas técnicamente. No puedes quitar un pueblo de un sitio y trasladarlo a otro. Esto ahora, ¿cómo lo arreglamos eso? Eso es muy difícil. Entonces, con eso no digo que no haya que articular medidas para intentar paliar todo esto, ¿no? Desviar cauces, en fin, se pueden hacer muchas cosas. Yo no digo que no, pero la situación técnicamente es súper compleja. Luego, en cuanto a los políticos, bueno, yo ahora que soy político en activo, tengo que decir una cosa, porque, claro, nos enseñan teóricamente o sobre el papel muchas cosas sobre la política, pero ahora, por ejemplo, que estoy solo, como diputado no adscrito, y no tengo asesores, no tengo jefe de prensa, no tengo a nadie. A veces me dicen algunos diputados, es que tú votas y con esto has votado con este partido y no has mirado un poco la letra pequeña de tal. Digo, oiga, es que yo soy uno y el día tiene 24 horas. Y yo solamente para estudiarme la ley de presupuestos o estudiarme todas las leyes, todo, o sea, toda la actividad parlamentaria, un hombre solo sin asesores es imposible. Absolutamente imposible. En algún momento tienes que fiarte de quien más confianza te dé, porque no puedes llegar a todo. Cuando se tramitó la ley de presupuestos, que por cierto yo presenté una enmienda, luego finalmente, como no se aprobaron los presupuestos, mi enmienda tampoco salió. Pero claro, yo me centré en una parte de esos presupuestos, en una parte que podía beneficiar a la ciudad de Mahón, de la que soy concejal, para mejorar un tema del agua potable y tal. Pero yo no puedo abarcar, porque por otra parte, la complejidad legal de los presupuestos, con la información económica, ni un grupo parlamentario pequeño puede asumir todo. Es decir, porque la complejidad... ¿Y por qué es tan complejo? Podría ser la siguiente pregunta. Bueno, la complejidad está para garantizar que nadie haga lo que no puede hacer. Eso es la teoría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una serie de normas, de leyes, de trabas burocráticas para que no se pueda hacer uno... No se puede hacer uno de su capa un sayo, ¿no? Ahora bien, ¿todo es mejorable? Sí, todo es mejorable. Pero yo cada día estoy más convencido, no solo que la democracia es el menos malo de los sistemas, sino que es lo mejor que tenemos. Y en España no está nada mal. Es verdad lo que hemos hablado, y acabo enseguida, que lo que tenemos ahora es desastroso, el gobierno central, pero bueno, tenemos la oportunidad de cambiarlo en las próximas elecciones y cambiarlo totalmente. Estuvimos a punto de cambiar. Estuvimos a punto. El pueblo es muy sabio. Bueno, no sé yo. Sí, es sabio, es sabio. En el transcurso de la historia es sabio. Todo resumen, echa la ley, echa la trampa. O sea, los diputados nos dicen que necesitan muchos asesores. Cuando uno llega a diputado nos dice que necesita muchos asesores porque el entramado legal que hemos creado es de tal tamaño y de tal calibre, pero que en el fondo es para salvarnos, es para garantizarnos que no ocurra nada. Luego resulta que el día a día nos demuestra que ocurre todo. Con todas las garantías del mundo ocurre todo. Por eso digo que al final no se pinta como un pintor de brocha fina. No pintamos, los políticos no pintan el paisaje de un cuadro. Pintan las paredes de una habitación con brocha gorda, a brochazo limpio. Y a brochazo limpio, Puigdemont en estos momentos, que era donde empezaba toda nuestra tertulia, Puigdemont en estos momentos es ya un delincuente convicto, confeso, y por lo tanto, y huido de la justicia, fuera de España, que en estos momentos gobierna España. O sea, España en estos momentos
nos guste o no nos guste, está gobernada por un delincuente. Pues dicen, no, señores, que está gobernada por un socialista, el señor Sánchez. No, Sánchez está allí porque lo ha puesto los votos de Puigdemont. Y ahora, claro, y este golpe a lo que es el líder supremo, del independentismo catalán, ha sufrido un golpe que lógicamente devolverá. Y esa devolución puede que nos beneficie a todos los españoles, que es la caída de Sánchez, porque no podrá aguantar 2 años sin presupuesto y decayendo todas las leyes en el Parlamento, no es posible aguantarlo. Vamos a hablar de... Venga, introducimos otras cuestiones en la tertulia. Bueno, ayer tema turístico, ¿no? Parece que hay cierta tensión, ¿no?, entre los hoteleros y el gobierno a raíz de la aprobación del decreto de medidas urgentes en materia turística, un decreto que, como anticipamos aquí en exclusiva, el martes se va a aprobar mañana en el Consejo de Gobierno, después de que, bueno, pues haya habido acuerdo entre PP y Vox. Al final el PP acepta las condiciones que pedía Vox para el acuerdo de ese decreto. No se va a subir la ecotasa, no se va a aplicar tampoco ningún impuesto a los vehículos de alquiler. Se va a mantener también el tema de esas más de 90.000 plazas de alquiler turístico dentro de esas bolsas de intercambio. Los hoteleros pedían que se aprovechara este decreto para reducir esas plazas de alquiler turístico, porque según los hoteleros, pues esa sobreoferta de alquiler turístico la que genera y la que ha generado estos últimos años también esa sensación de saturación, ¿no?, y de incomodidad y de convivencia entre lo que es el uso residencial y el uso vacacional. No sé, ¿cómo veis esta cuestión? Esta mañana entrevistábamos a la gerente de Aptur, de la patronal del alquiler vacacional, y hombre, nos ha dejado algunos datos y algunos titulares bastante jugosos, ¿no? Ha dicho que el señor Iago Negueruela, que era el consejero de Turismo del Gobierno de Esquerras, que ahora pide limitar el turismo y estas cosas, que estaba al dictado y al servicio de los hoteleros, ¿no? Ha dicho así, de manera textual, ¿no? Y luego, evidentemente, bueno, ha defendido a sus interesados y el alquiler vacacional, diciendo que no son los culpables de los problemas que hay de vivienda, que suponen el 2%, el alquiler vacacional supone el 2% de lo que es el parque de viviendas de Mallorca, y que ellos pues tienen aproximadamente esas 90.000 plazas para explotar, mientras los hoteles tienen más de 300.000 plazas para plazas hoteleras, ¿no?, plazas para alojar turistas, ¿no? No sé, ¿qué os parece esta cuestión? Porque entiendo que va a dar que hablar, mañana se aprueba este decreto, y luego sus derivadas, ¿no? Porque parece que sí que esa sintonía entre el PP y Vox parece que se ha reconducido. Lo digo porque el martes se debate en el Parlamento un decreto sobre vivienda para intentar también impulsar la construcción de 20.000 viviendas, y todavía seguimos con unos presupuestos prorrogados. Parece que esto podría desencallar y acelerar quizá nuevos acuerdos entre PP y Vox, ¿no? Cuando un político intenta contentar a todos, termina cabreando a los de siempre. O a todos también. A los de siempre. ¿Qué ocurre? En el mercado, como es lógico y normal, hay intereses contrapuestos. Cuando hablamos de turismo, evidentemente hablamos de la oferta hotelera, la oferta complementaria, la oferta del turismo vacacional en vivienda, pero también hablamos de la oferta ilegal en todos los ámbitos, porque oferta ilegal en mayor o menor escala lo hay en los 4 ámbitos: en el hotelero, en la oferta complementaria y en la vivienda turística. Lo cierto es que durante muchísimos años los que decían, estos progres, estos zurdos, que venían, que todo esto lo iban a solucionar, cuando llegaron durante 8 años, lo que han hecho es empeorarlo notablemente. Y además en la parte más difícil o más dolorosa, que es permitir la ilegalidad. Cuando ha llegado el gobierno de no sé qué, porque no lo tengo muy claro, de Marga Proens, ¿qué hace? Viene sin ideas.
no sabe cómo meterle mano a ese melón y convoca un movimiento asambleario. Que me den ideas, que el pueblo me dé ideas. Ahora ya estamos viendo dónde está terminando todo esto. Las ideas que le han dado son contrapuestas, son divergentes. Unos quieren que le cierren el negocio a los otros y los otros desearían que no se lo cerrasen. Lo de lo ilegal se habla poco entre ellos. Por lo tanto, Marga Proens, si no toma, que debería de haberlo hecho y ha perdido 2 años, el toro por los cuernos y pone sobre la mesa cuáles son sus ideas para solucionar el problema y se busca los aliados correspondientes porque no tiene fuerza política por sí sola y parece que no se ha enterado, lleva 2 años y no se ha enterado de que no tiene mayoría absoluta, si no hace esto, no va a solucionar absolutamente nada. Porque además nos vamos de ferias a seguir buscando que vengan más turistas. Bueno, pero yo creo que sí sabe que no tiene mayoría absoluta, porque el convocar esa mesa para el turismo es precisamente, es decir, no quiero imponer mi criterio ni mi opinión porque no tengo mayoría para hacerlo. Por tanto, convoco una mesa, invito a todos a participar. Evidentemente, las opiniones van a ser divergentes porque cada uno va a defender su parcela, pero una vez oídos todos y habiendo aportado cada uno su opinión o su planteamiento del tema, luego el gobierno tiene la obligación de hacer converger todo esto. Evidentemente, eso es un intento, creo yo, entiendo yo, de consensuar acuerdos en materia de turismo. Otra cosa es que la gente luego no quiera sentarse. Oiga, convocan una mesa, le invitan y usted no quiere ir. Bueno, pues entonces no se queje después de que por lo menos no ha podido aportar. Ha habido mucha gente que se ha levantado de esa mesa y se ha alargado, sobre todo los partidos de izquierdas. Y luego también decir que el otro día en el Parlamento Josep Esteguía planteó una falacia también en torno al turismo, porque dijo que es que había mucha vivienda que estaba vacía y que había unas 105.000 viviendas vacías y que por tanto... Pero vamos a ver. El extranjero que quiere comprar en Mallorca, segunda residencia y tal, no demanda la misma vivienda que demanda una familia que vive en Palma. ¿Vale? Una familia que vive en Palma, que lleva a 2 niños al colegio, que trabaja y tal, lo que quiere es un piso dentro de Palma, ¿vale? Para poder vivir en la ciudad, llevar 2 niños al colegio y poder ir al trabajo. No quiere un apartamento en Sarrápita. El apartamento en Sarrápita lo quiere cuando ya ha asegurado todo esto. Entonces estamos hablando de 2 tipos de vivienda distintos, que tienen 2 clientes absolutamente distintos. No se puede decir, es que ahí hay una urbanización en cerca de Artà que tiene no sé cuántas viviendas vacías. ¿Y qué va usted a mandar a una familia con 2 o 3 hijos a vivir ahí a Artà cuando...? Hombre, por favor. Es decir, la vivienda que demandan por una parte los extranjeros que quieren hacer turismo aquí y por otra parte las familias que viven y trabajan y llevan los niños al colegio aquí es absolutamente distinta, no tiene nada que ver. Por tanto, sí que es necesario construir vivienda para los residentes. Es absolutamente necesario. Y que es otro mercado totalmente distinto a la vivienda que quiere comprar un empresario alemán, un turista sueco, un tal, que estos sí quieren un chalet con piscina al lado del mar y tal. Pero vamos, estos son 2 mercados absolutamente distintos que no tienen nada que ver uno con otro. Y mezclar eso, aquí sí que se puede decir que es mezclar churras con merinas. Esto no tiene nada que ver. Por tanto, lo que planteó el martes Josep Esteguía en el Parlamento es una falacia de tipo inmobiliario como una casa. No tiene nada que ver una cosa con otra. Por tanto, en fin, esa por lo menos es mi opinión. Yo, refiriéndome a las viviendas de alquiler vacacional, yo creo que tendrían que estar identificadas. Bueno, están. Bueno, algunas sí y otras no.
Ese es otro debate. Pero ese es el problema Es decir, realmente. en teoría, claro, las que son legales, ellas han pagado su Pero plaza. las que no son legales, Ese es nadie otro las debate. corrige. Ese es otro debate que Nadie también va. hablamos con María Giver, la gerente de Aptur. Claro, ahí está la oferta ilegal y el descontrol que hay, ¿no? Pero no solamente ¿Y las consecuencias? sobre el alquiler vacacional, o sea, también incluso sobre la oferta hotelera, ¿no? Pero básicamente en este caso el alquiler vacacional, que claro, ¿para qué tenemos una inspección? Bueno, si no existe realmente, ¿no? Y eso es lo que ha crecido de manera exponencial también en estos últimos años, porque claro, si no se controla, pues Claro. en fin. Pero ese es el verdadero Como digo en problema, Castilla, Andrés. ancha es Castilla, ¿no? Porque si tú vives en una finca donde hay 3 viviendas de alquiler vacacional y resulta que las alquilan a cualquiera, porque no... Es que hay que partir de la base que el alquiler vacacional en plurifamiliar, sin bloques de pisos, está prohibido. Ya, en pero Palma, ¿quién lo controla? en Calviá, en zonas saturadas, está prohibido. ¿Pero quién lo controla? La pregunta es, ¿pero se hace, no? Sí. Claro. ¿Quién tiene que vigilar eso? Pues este es el verdadero lo que problema. Decía, lo que decía Bukele, la administración, claro. Claro, pero si tú estás viviendo en esa Si es finca ineficaz la y administración. tienes cada noche que tú tienes que ir al día siguiente a Claro, trabajar yo y entiendo al tienes residente, fiestas de claro, niños de claro, 20 años, sin duda, sin pues duda. esto alguien tendrá que por lo menos controlarlo. Este es el duda. verdadero problema. Sin duda. No es que haya casas de alquiler vacacional, porque tiene que haberlas. Porque cada uno puede montar el negocio donde quiere y como quiera. Pero tiene que estar controladísimo. O sea, con una etiqueta en la puerta que te diga, esto es una vivienda de alquiler vacacional. Y si tú vives al lado, pues sabes a quién tienes que denunciar y contra quién tienes que ir en caso de que haya... Creo que los pues, eso. hoteleros se están equivocando. No es cuestión de abrir una guerra, es cuestión realmente de pensar cómo se soluciona el problema de la vivienda Con control. residencial. Fijad, yo he estado escuchando a la presidenta de la patronal de la vivienda y me parece muy sensata sus palabras, porque además conviene recordar cómo crece la planta hotelera en Baleares. La planta hotelera en Baleares crece dándole vivienda a sus trabajadores y en un momento determinado, para sacarle más rendimiento a los metros cuadrados del hotel, quita esa vivienda de los trabajadores y lo reconvierte en habitaciones para el cliente. Y no busca una solución a la vivienda. Claro, en aquel momento no era necesario, pero eso era una realidad en aquella época. Estamos hablando de los años 50, 60, 70, incluso principios de los 80. Por lo tanto, la planta hotelera, el hotelero, ahora que tiene que poner ideas sobre la mesa, tiene que pensar que aquello que en su día quitó porque le interesaba, ahora le perjudica, porque no tiene trabajadores suficientes para atender la calidad y eficiencia de su planta hotelera, porque tenemos dificultades para que vengan a trabajar a Mallorca por la falta de viviendas residenciales. Y ellos tienen que ponerse manos a la obra. Cardona tiene toda la razón del mundo. Lo que hace falta no es reducir la vivienda con respecto a la demanda de un mercado que no perjudica al residencial, que es el del turista que viene y quiere comprar su vivienda para hacer vacaciones. No, lo que necesitamos es ampliar muchísimo, no 500, ni 700, ni 1000, es que hacen falta más de 25.000 viviendas para dar... Y dar facilidades también a los propietarios para que alquilen. Claro. Pero en este debate, perdón, Chisco, en este debate también, yo entiendo también en parte el argumentario de los hoteleros. Dice, claro, es que no se puede culpar al turismo de los problemas de acceso a la vivienda que tenemos en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué es lo que se está haciendo de manera ventajista por los que han gobernado los últimos 8 años y por otras asociaciones ecologistas, en fin, medioambientales, lo que queramos, ¿no? Es decir, claro, ellos dicen, nosotros prácticamente tenemos las mismas plazas hoteleras que de hace 10 años, ¿no? O 15 años, y el problema de la vivienda se ha agravado en estos años y tal. Que no se nos culpe a nosotros tenemos hoteles con un uso que es el que es. Y claro, el problema es que si aquí la población se incrementa en 200 o en 250.000 personas de residentes, es decir, se ha abierto también el tema del alquiler vacacional, cuando esas viviendas pues antes se dedicaban al uso residencial, claro, pero que no se nos culpe a nosotros o que no se demonice
lo que es el sector turístico, porque aquí está el peligro, ¿no? El Claro, peligro es pensar que el turismo es nocivo. Claro, Y efectivamente. que el turismo es peyorativo, porque, y que el turismo, porque claro, el turismo te ofrece unas posibilidades de trabajo tan amplias, pero si lo demonizamos y empezamos a señalarlo como culpable de otras cuestiones, claro, al final, Pero eso es lo que buscan alerta, algunos porque es muy partidos. peligroso. Que vamos Pero a vivir. Andrés, algunos partidos de Com izquierdas, deia, algunos alerta. a ver, el nacionalismo de Baleares, básicamente representado por Més por Mallorca, Més por Menorca, son turismofóbicos, no quieren turismo. ¿Por qué no quieren turismo? Porque todo lo que sea que haya emprendeduría privada. Déjame que te haga un matiz. Quieren el dinero del turismo, pero sin turistas. Claro, hombre, quieren turismo sin turistas. Els d'operets Claro. sí que es volen. Pero ellos lo que buscan Pero que no es mos empreñe el turista. que el turista nos molesta. Los trabajadores que atrae el turismo, trabajadores foráneos de la península que hablan castellano, que tal, también les molesta. O sea, les molesta todo lo que representa el turismo. Ellos quieren funcionar por aquí con sus alpargatas, ellos así como si fuéramos del neandertal todavía. Bueno, pero yo quería dar un doble salto mortal, si me lo permitís, porque mientras hablabais, aquí estábamos viendo unas noticias en el canal 24 Horas muy interesantes, que yo ya predije en su día que iba a suceder. Trump acaba de congelar, como ha dicho muy bien Andrés antes, los aranceles, y la consecuencia inmediata ha sido la euforia en las bolsas que se han disparado. Entonces, la consecuencia de esto, ¿cuál es? Que Trump no ha funcionado como un estadista. Trump ha provocado, desde el poder que le otorga ser presidente de Estados Unidos, ha actuado como un empresario, pero con la irresponsabilidad de que es un jefe de Estado. Ha hecho un movimiento especulativo para adulterar los mercados y provocar que tanto él como sus amigos pudieran comprar las acciones a la baja. Luego él congela los aranceles, las acciones vuelven a subir y las acciones, si tú el lunes, os voy a poner un ejemplo. Pues entonces hay que os voy llegar a a poner conclusión- un ejemplo. Entonces hay que llegar a la conclusión de que no actúa por improvisación. No. De que no tiene un pedo de ninguna- collón. No tiene un pedo de tonto, pero no funciona como un estadista, funciona como un empresario privado. Y ahí está la perversión. Y así vamos a estar 4 años. Ahora hago esto, ahora hago lo otro. Y siempre en función no del interés general, como decíamos antes, sino del particular. Porque si tú el lunes por la mañana, fíjate, hoy estamos a jueves, ¿eh? Si tú el lunes a primera hora, cuando la bolsa española estaba cayendo en picado, lo voy a decir así para que la gente me entienda. Si tú el lunes, cuando abrió la bolsa en España, el IBEX 35, te hubieses comprado 1 millón de euros en acciones del Banco de Santander, el mismo lunes por la tarde, a la hora del cierre, hubieras ganado más de 100.000 euros. Porque las bolsas ya habían recuperado parte de... Y ahora ya con esta noticia ni te cuento. Con lo cual, lo que hace Trump es invitar y provocar movimientos especulativos que nada tienen que ver con la generación y la creación de riqueza ni el interés general, sino que está beneficiando a sus propios amigos para la compra, para la entrada en inversiones. Un pequeño matiz, Cardona. ¿Todo? Un pequeño matiz. Es verdad que Trump está actuando con una mentalidad de empresario y no con una mentalidad de político, que tú traduces en estadista, como si todos los políticos fueran estadistas. Y yo interpreto que todos o casi todos los políticos, salvando las excepciones, son auténticos chorizos. Claro, en este caso, Trump, ¿qué hace? Trump no está mirando por el interés general, no. Trump está mirando por el interés de su país, que es diferente a mirar por el interés general. Hay que entender que Estados Unidos está en una situación de deuda impresionante, que es el terreno, tanto en el terreno económico, en su amplitud, tanto en el terreno tanto productivo como en el especulativo, China le estaba comiendo prácticamente toda la tostada de Estados Unidos. Su movimiento, además, era para dividir, demostrar la enorme división de lo que nosotros llamamos Unión Europea,
que de unidos no tenemos absolutamente nada, cada uno va a lo suyo, a sus intereses. Ese movimiento, que no es un movimiento político, sino que es un movimiento de un empresario, está dando sus resultados. Por primera vez se hacen cosas que realmente en el devenir de los meses van a servir para los intereses de Estados Unidos. Ahora bien, ¿servirán para los intereses de España? De momento los Estados Unidos nos han dicho que nos van a cortar el cuello, porque eso de que nuestro presidente del gobierno, cuando su país está confrontándose con China y con el mundo asiático, se vaya precisamente a bajar la cabeza frente a un dictador comunista, no es precisamente lo más idóneo para que tengamos buenas relaciones comerciales con Estados Unidos. Y sin relaciones comerciales con Estados Unidos no lo vamos a pasar bien. Pero dicho sea de paso, toda esta trama de los aranceles nos va a beneficiar finalmente a la industria que muchos no quieren, que es el turismo. Es muy importante porque el turista no solo tiene que venir de Alemania, también tiene que venir de Estados Unidos. De hecho, el alcalde de Palma, apoyado por Vox, se ha ido a Estados Unidos a vender la imagen de Mallorca. Bueno, eso es un discurso muy particular y muy optimista, pero yo no lo comparto en absoluto. Trump es, hablando de chorizos, es un auténtico chorizo y un sinvergüenza. Trump no puede salir a decir que todo el mundo le llama y le está besando el culo. Sí, dicho así, literalmente. O sea, Trump es un auténtico animal, es una auténtica bestia parda. Y defender los intereses de Estados Unidos no es solo defender los intereses de Estados Unidos. En España tenemos un ejemplo, ojo, con los sistemas autárquicos económicos, porque no funcionan. En España esto ya se demostró en los años 40 y 50. La autarquía no funciona ni ha funcionado nunca. ¿Por qué? Porque desde siempre, desde los inicios de la economía, yo produzco más lana de la que necesito y tú produces más patatas de las que necesitas. Yo te voy a cambiar un poco de lana por un poco de patatas. Así tú tendrás lana y yo tendré patatas. Así ha funcionado la economía siempre. Si se lo explicas un momento, Hollywood, perdón, Tenorio, que estoy hablando. Si entendemos lo que es el liberalismo económico, los aranceles van contra el liberalismo económico. Van a una economía planificada de Estado. Esto es comunismo. Ahora bien, ¿con esto estoy diciendo que Trump es comunista? No, con esto estoy diciendo que Trump lo que quiere es beneficiar a los que le han apoyado para llegar a la presidencia. Y les ha dicho, voy a provocar una caída de las bolsas, estad atentos, el lunes comprad acciones. Y ya las venderéis el miércoles o el jueves cuando yo diga que congelo los aranceles. Trump es un chorizo, Juan Tenorio, y eso tendrías que saberlo. Hay que estar un poco más espabilado al análisis internacional, ¿eh? Porque hay una cosa, Carmona, que me gusta de ti. Cuando no coinciden contigo es que no somos muy espabilados. Yo comparto la idea a la inversa, ¿me entiendes? Pero procuro no desespabilarte, porque me da lo mismo si sigues tu muermo. Yo lo que digo que hay que espabilar porque hay que analizar mejor el tablero internacional. Porque el tablero internacional es muy complejo. Lo que pasa que mi pregunta es, bueno, es que estamos fuera de tiempo. ¿Por qué se habla tanto de los aranceles de Trump y no se habla de los aranceles de Marruecos? Porque los espabilados... De aranceles que nos ponen, otros países a los productos de la Unión Europea o a los productos españoles. Porque Marruecos tiene un peso... o los que nos pone China. Es decir, Marruecos no puede desestabilizar los mercados internacionales. Y Trump con una decisión... Ha hecho caer todas las bolsas, llevan todas las bolsas sí que... en caída libre. El lunes, mira, pero sí, en esa frase y en esa expresión que dijo ayer, efectivamente, que al final no se puede permitir, no en boca de un presidente de ningún presidente, de ningún país, ¿no? Pero es que es cierto, es que está consiguiendo, es que lo está consiguiendo. Es decir, con una sola palabra, antes decíamos, se apretará un botón o se lanzará un misil, pero con una sola palabra, actívala para... La pregunta se presta un poco a la caricatura, ¿no? Porque es lo típico, aparece el letrero, mira, estoy viendo ahí, ONER, ¿no? Y aparece en verde, aranceles, y todo el mundo tiembla. Entonces se apaga el letrero, aparece, y entonces ya se apaga el letrero, no hay aranceles o stand-by, y todo el mundo respira. Entonces, es que, claro, es fantástico. Desde el punto de vista de analista externo, pero la clave es lo que dice... yo no digo que no haya... A mí ayer me pasó, cuando dijeron que había congelado los aranceles,
Y yo dije, qué cabrón, porque la última. Como Sí, se diga, es un ¿no? cabrón. Pero es la que- última. Los niños la están última en bolsa. escuela, pero vamos a procurar utilizar Bueno, otras no, es palabras. una, Bueno, no es una palabra fea. Es que el que La no última entienda- bolsa que cerró fue la bolsa de Nueva York. Claro, es que el que no entienda, tan fácil como el que no entienda la maniobra que está haciendo Trump, no entiende absolutamente nada, porque está beneficiando a aquellos que le han aupado a la presidencia de Estados Unidos y Claro. les ha dicho, y les dijo, os voy a hacer ricos sin yo daros un duro. Porque encima, quien paga este beneficio que tienen los que le han aupado a la presidencia, somos nosotros, Claro. no es él, somos nosotros. Claro. Y somos tan tontos que le bailamos el agua a algunos. De momento- Algunos. de momento le hay- bailan el agua a Trump. Pero perdón, Andrés, Es que la me gran acaba. pregunta, ¿tú dejarías entrar a Trump en tu casa? De verdad, sinceramente, ¿eh? Para que te lo arregle él, lo tuyo, ¿a que no, verdad? Yo no, ¿eh? Si alguno está dispuesto, que lo haga. Hombre, yo Sí, depende de lo que me dé. Yo me encanta. Dejaría entrar chaquetera, a mí me da perfectamente a igual. Trump en mi casa, pero Estar listo. pero Estar listo. me Ponle un encanta ahorro, ver una buena cómo recaudo. algunos saben todo lo que piensa Trump, ahora, que Perdón, debe perdón. ser absolutamente tonto, pero se ha No, hecho no, millonario. no creo, Supongo pero bueno. que, Tonto Hombre, no es, tonto no tonto es. no es. Pero que él se haga por millonario lo tanto, no yo le significa que a agradezco nosotros a nos Trump vaya que bien. sea un presidente que dijo que haría, que cuando llegó hace lo que dijo que haría y que además lo hace por su país. ahora lo que ha dicho el último decreto, creo que ha dicho que es para que haya más presión en las duchas. Sí, no. Firmó porque ayer, sí, porque sí. quiere que, Que caiga conservar poca el agua. pelo, que haya poca agua y que quiere Porque ducharse tiene un pelo con precioso, agua para seguir conservando su pelo. O sea, fue. Y luego dijo que Trump es Trump. en plena A mí me encanta, pandemia te que lo teníamos que beber En fin. lejía y Sí, yo sí. qué sé. Mira, Bueno, está- de momento está como lo que un sí sabemos es que cencerro, está ayer como- el gobierno aprobó un plan de choque contra los aranceles que yo sinceramente creo que es precipitado, porque al final primero habrá que valorar un poco cuáles son las consecuencias de los aranceles, esperar qué medidas adopta Una maniobra Europa. de cara a la galería. esto, Y efectivamente. ayer rápidamente pues Se hubo está un negociando. acto en el Consulado de la Mar por importe de 6 millones que de momento, según fuente del gobierno, a mí esta mañana me confirman que claro, ahora quedará en stand-by. Porque claro, sí, durante 90 minutos, pero claro, ayer ya se hizo la foto, ¿no? De estas cuestiones que al final demuestra que la gente baila al son que toca de momento Trump, ¿no? Y la canción que Trump que está tocando marca. la flauta Trump, y pero la bueno. toca para su país. Y hace muy bien. Señores, venga, que... No hace muy... Bueno, pero nosotros no podemos decir eso, porque no somos americanos, somos españoles. Y tenemos que mirar por el interés de España y de los ciudadanos. Y por esa misma razón no tenemos lo que acepto. Me encanta El este interés- fuego cruzado el entre interés- Chesco el Cardona interés que y yo Tenorio. busco Os es voy a el de ofrecer una España, sección, ¿eh? Os voy a ofrecer una sección, ¿eh? España por delante. Y los españoles por delante. Y como dijo Rajoy, los españoles, muy muchos españoles españoles. y muchos españoles. Y a los americanos y a los chinos y a Claro, los y por eso, que les den y duros. por eso Rajoy dejó el bolso Que nos y hemos- por eso que nos el tenemos Rajoy que ir. dejó el bolso en el asiento y se fue a tomar Hay una Cuba sección Libres. aquí hay una sección, ¿eh? Hay una sección aquí. Moltísimas gracias, Juan José Tenorio. Gracias por quedarte en esta tertulia. Un Gracias. placer, emocionante. Xisco Moltes Cardona. gràcies a Canal 4 i a tots els contertulios. Gràcies. Gràcies a Jacinta tots. I als Galindo. espectadors. Nada, perfecto, muchas gracias. ¿Te has pasado La próxima bien? vez me traigo una escopeta.